Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a la unidad 2 del Sprint 2. En este caso, en esta unidad vamos a hablar de programación orientada a objetos, ¿vale? Es lo que se conoce como un paradigma de programación, pero ahora explicamos un poquito más sobre eso. Y recordaros también que en la sesión siguiente, ¿vale? De nuevo, esta unidad 3 que terminamos el sprint, no será de momento todavía, ¿vale? Ese desafío por equipos, sino que va a ser una masterclass sobre Git y GitHub y concretamente sobre el trabajo con ramas, ¿vale? Explicaremos pues cómo podemos trabajar en equipo, colaborando, llevando diferentes ramas de desarrollo y de esa forma superamos, digamos, esta fase que conocemos actualmente de GitHub, que es hacer un clon, hacer un fetch, hacer un pull, ¿no? Hacer un commit, hacer un push. De todas formas, todo eso lo repasaremos también a nivel técnico, vamos a decir, para que veáis todos esos detalles, ¿vale? Eso será en la unidad 3. Y en esta unidad 2, ¿vale? Estábamos preguntando ahora, nos habéis dicho que ha habido gente que le ha parecido más fácil, gente que le ha parecido más difícil. Alejandro nos pone por aquí por el chat que le ha costado un poquito y que no ha terminado de entender esa programación orientada a objetos. Vale, lo que os comentaba. La programación orientada a objetos, ¿vale? Es un paradigma, vamos a decir, de diseño a la hora de estructurar nuestro código, que no es, vamos a decir, estas cosas, ¿vale? No aparecen el primer día que se inventa el concepto, ¿no? O sea, cuando empezamos a programar o cuando empiezan a desarrollarse los lenguajes de programación, este tipo de ideas tardan un tiempecito, ¿vale? En madurar, en salir y tal. Python es concretamente un lenguaje, es lo que se conoce como un lenguaje multiparadigma, ¿vale? ¿Por qué? Porque permite tanto la programación funcional, vamos a decir, por programación funcional nos referimos a cuando toda la estructura de mi código se basa en funciones, ¿vale? Tengo función, 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 función. Hay lenguajes de programación que son excelentes para programación funcional y no contemplan la creación de objetos, ¿vale? La creación de objetos, la creación de clases. Por tanto, en Python lo que ocurre realmente, ¿vale? O lo que está pasando un poquito por detrás, es que en Python todos son objetos, ¿vale? Python se diseña con el objetivo, en su momento, es un lenguaje orientado a OOP, ¿vale? A programación orientada a objetos. Y por detrás, en Python, todos son objetos, o concretamente es lo que conocemos como esas clases, ¿vale? Estáis ya súper acostumbrados y acostumbradas y ya las habéis estado manoseando, ¿no? Cuando trabajáis con un string, en realidad estáis trabajando con una clase que tiene unos métodos, por tanto, esa clase ya es un objeto, ¿vale? Entonces, todo Python por detrás está orientado a objetos. Con esta práctica y en esta unidad, lo que buscábamos era enseñaros cómo no solamente vamos a usar los objetos originales, vamos a decir ya estándar de Python, sino cómo poder crear los nuestros propios. Porque al igual que tenemos funciones estándar, ¿verdad? Como print, input, podemos hacer sum, max, min, ¿veis? O sea, ¿os acordáis? Parece que ahora de repente empiezo a decir palabras, pero la biblioteca estándar aporta un montón de funciones, pero no significa que todas esas funciones resuelvan todos nuestros casos de uso. Por tanto, ¿qué nos ofrecería Python cuando no tenemos no podemos resolver nuestro problema con las funciones? Nos ofrece definir nuestras propias funciones, ¿vale? Y a esas funciones, ya visteis ayer que una vez, bueno, pasamos un poquito, en realidad solo acabamos definiendo la función del DNI, ¿vale? Pero a la hora de definir una función, Python lo que nos pide es arrancar con esa sentencia de def, ¿vale? De definir función. Tenemos que darle un nombre a esa función, hay que bautizarla, y a partir de aquí le tenemos que decir qué argumentos recibe, ¿vale? Y por argumentos, recordad que eran los, ¿vale? Los elementos que colocamos dentro del paréntesis. Entonces, a una determinada función le podían llegar
un número determinado de cosas, ¿vale? Todo esto luego entraba dentro y pasaban cosas en nuestra función. Pues con las clases, lo mismo. Python tiene clases por defecto, los strings, los enteros, los floats, los booleanos, ¿vale? No me voy a meter demasiado en el fregado de qué es y qué no, pero vamos, os insisto, si conceptualmente os ayuda, en Python todo es un objeto, ¿vale? Tenemos la forma también de definir esas clases propias, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro problema de negocio, hipotéticamente, necesitará también de una solución a medida, ¿vale? Por tanto, vamos a emular ese pequeño problema de negocio, ¿vale? Y esto a partir de ahora, o bueno, habitualmente intentaremos, o veréis que intentamos casi siempre, ¿vale? Daros ese, ¿no? Ese pequeño, esa pequeña pista como a los actores o a las actrices, ¿no? Para que en realidad no solamente no nos frustremos, sino que intentemos también interiorizar, ¿no? Como si realmente fuera nuestro objetivo, ¿no? Si trabajásemos realmente en un banco, vamos a decir, como sería este caso. O si trabajásemos en la pizzería, como en el caso de cuando hicimos la petición de, ¿no? de cuántas familiares quiere. Al final, que no trabajemos sobre conceptos abstractos, ¿no? Que no sea solo recorre esta lista, suma los elementos de esta cosa, ¿no? Que encontremos cuál es la necesidad subyacente a poder hacer esas cositas. Así que el ejercicio nos planteaba. Una compañía está abriendo un banco. Además, eso, en la era de Internet, hoy día con los neobancos, cada día pasa más a menudo, ¿verdad? Ahora de repente todos tenemos Revolut, N26, el de más allá, ya no recuerdo el resto de nombres. Así que estamos abriendo un banco, porque oye, parece que son negocios que van bien, ¿vale? Eso de prestar dinero, guardar el dinero de otras personas, esas cosas, dinero llama dinero. El programador que está diseñando la clase de usuario cometió algunos errores. Esto pasa hasta en las mejores casas, ¿vale? Todos nos podemos equivocar. Por tanto, esto es un poco drástico, ¿vale? Volver a refactorizar algo desde cero es un poco bestia, pero necesitan nuestra ayuda para que creemos esa clase desde cero, ¿vale? Asumimos que el código que habían hecho previamente de la clase usuario no nos sirve absolutamente para nada. Por tanto, nuestra nueva clase usuario debe incluir los siguientes elementos. Un constructor. Ahora veremos exactamente lo que es, pero aquí tenéis la pista, ¿cierto? Barra baja init, barra baja init. Este es el elemento primordial que construye, de ahí su nombre, ¿vale? Cualquiera de nuestras clases. Y ahí empezamos, digamos, a definir lo que va a empezar a ocurrir por debajo. Después de ese constructor, necesitamos bueno, tres métodos concretamente, ¿vale? Métodos que están dirigidos, ¿no? O resuelven problemas que habitualmente un usuario del banco necesitaría, ¿verdad? Vosotros cuando vais a vuestro banco, evidentemente tenéis muchísimas más necesidades, pero ¿qué necesitáis como mínimo? Poder sacar dinero, si tenéis dinero, evidentemente, porque una cosa es sacar dinero efectivo y otra cosa es utilizar una tarjeta de crédito. Ya sabéis que eso son películas distintas, pero si el dinero está contante y sonante, yo lo debería poder sacar. También necesitáis, efectivamente, para poder tener líquido en esa cuenta corriente, necesitaréis un método para poder agregar dinero en vuestra cuenta, ¿vale? Y pues como todos ahora tenemos Bizum, ¿no? Pues hemos quedado, nos hemos tomado unas cañas, estábamos aquí con Iván, todos tomándonos algo y Iván ha pagado, ¿vale? Entonces, como Iván es un tío legal y él ha pagado las cervezas, necesitamos hacerle una transferencia, ¿verdad? Detrás de todo esto, en el mundo real, es tremenda película. Porque de hecho, si investigáis un poco, o sea, todo lo de los estándares que hay y todo lo que afecta al tema del SWIFT y todas estas movidas, ¿vale? Y el tema de Bizum y cómo funciona, ¿no? Y cómo de repente una empresa externa a todos los bancos ha cogido semejante tracción, ¿no? Y cómo podía ser que antes un banco no me permitiera hacerle a Iván una transferencia de 2,25 € en el acto, ¿no? Y tiene que venir una empresa de fuera a integrarse como una capa gestora sobre todos los bancos, ¿no? Y comerles la tostada. Todo ese tipo de casos de uso
están muy guays, son interesantes, ¿vale? O sea, que os recomendamos que... Por cierto, Iván, Pedro te da las gracias en el chat. Te está diciendo gracias por pagar. Pero si es que, jolín, siempre nos cubre las espaldas como a mí esta mañana cuando de verdad no me funcionaba el ordenador y estaba a punto de que me diera un pequeño parraque. Porque digo, ¿cómo damos la clase? Pero bueno, Iván, hemos estado 2 minutos de que os diera la clase, Iván, que hubiera salido igual de bien y no hubiera pasado absolutamente nada. Así que, sorry, Iván, por haberlo solucionado. Ya se Eh, lo pierden ellos. Totalmente. Pero les daremos la oportunidad, ya sabes. Si se quedan con ganas, siempre había estado ahí, pero bueno, siempre habrá una oportunidad. Así que, vale, retiro de saldo, agregar efectivo y transferir saldo a otro usuario, ¿vale? Y aquí os poníamos algunas notas adicionales, como por ejemplo, que un determinado argumento de la clase, que se llama checkin account, ahora vamos a ir sobre paso por paso y empezamos a construirla todos, el argumento checkin account debe almacenarse en la clase como un valor booleano. Por tanto, chicos, chicas, checkin account, ¿qué será? ¿Qué dos valores podrá tomar checkin account? Positivo, negativo. En este caso, me gusta, Héctor, estaba cerca, pero era Saldo más. positivo, saldo negativo. No, concretamente, cuando hablamos de booleanos, en este caso me gustaba más la respuesta de False. Lucas por verdadero o falso, ¿vale? Checking account, si esto es un valor booleano, los booleanos en Python son true y false, y no hay más, ¿vale? Son esos dos. O se puede o no se puede, o esto es verdadero o es falso, ¿vale? Por tanto, checking account es, tienes una cuenta de cheques, a lo mejor esto para la siguiente edición lo actualizamos a Bizum o Bizum Activated. Imaginaos, os lo podéis imaginar como queráis, ¿vale? Al final es una feature, una característica, ¿vale? Esto concretamente sería lo que se considera como un flag, una bandera. Esto lo activo, lo tengo activado o no lo tengo activado. Y en función de cómo tenga yo esto puesto, mi programa o mi clase puede aceptar que se hagan unas cosas u otras, ¿vale? He mezclado cosas, de hecho, he mezclado feature flag con feature y con flag. Esto es un flag, ¿vale? Entonces, este flag se almacena como un valor booleano. O puedes recibir pasta o no puedes recibir pasta. Fin de la película, ¿vale? La clase no admitirá números de entrada negativos. ¿Por qué no debería esto admitir números de entrada negativos? ¿Por qué nuestros métodos, por cómo hemos diseñado nosotros nuestra lógica, no deberían permitir números de entrada negativos? Hombre, no puedes recibir menos 10 euros, por ejemplo. Muy bien, muy bien. ¿Y puedes ingresar menos 10 euros? Tampoco. Muy bien. ¿Y puedes retirar menos 10 euros? No. Por tanto, tiene cierto sentido, ¿no? Sí, Más, sí. estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces es como, vale, nice, nice, nice. Este tipo de cosas, en las aplicaciones luego hay equipos enteros de gente que se llaman los QA, ¿vale? El equipo de QA, que son las siglas, ¿vale? Los QA son las siglas del Quality Assurance, ¿vale? En realidad, la gente que suele trabajar se le suele conocer también como testers, ¿vale? O el equipo de testing. Pero son equipos que tienen todos los requerimientos de negocio de lo que puede y no puede hacer un usuario. Y son gente que literalmente, equipos completos que se dedican a recibir piezas de código en su fase de testeo e ir probando todos los casos de uso posibles, pensando en cómo el usuario podría hacer un mal uso de la aplicación y asegurándose de este tipo de cosas. O sea, que nosotros cogiéramos y dijéramos, chicos, ya está lista nuestra clase, probad a usarla. Y en el primer test dijeran, sacar dinero negativo y la aplicación funcionase. Pues ahí levantarían la mano, ¿vale? Generarían un ticket y dirían, esto está mal, hay que arreglarlo. Y nosotros diríamos, oh no, otra semana más de trabajo, ¿vale? Pero que vayamos entendiendo que esto muchas ocasiones no es solo no es como no es el one man band, ¿vale? No es solamente un hombre orquesta o una mujer orquesta que está tocando platillos
está tocando la guitarra, ¿vale? Esto es un trabajo coral, siempre va a haber mucha más gente involucrada. En función del tamaño de la empresa, más gente o menos gente, ¿vale? Pero todos estos casos se revisan. Por lo tanto, tiene sentido que no reciba números negativos. Esto ya es un poco ya por la particularidad, ¿no? Pero por simplificar hemos pedido que no admita usar números flotantes, ¿vale? Simplemente por simplicidad. Sabemos que, evidentemente, a la hora de ingresar dinero en un banco podemos meter céntimos, ¿vale? Pero en este caso lo que queríamos era que os centrarais, vamos a decir, en la clase y no en todas esas cosas. Pero para ello os pedíamos que lo trataseis, ¿vale? Que si recibimos un float lo convirtáis a entero. Nos aseguremos de que toda la dinámica de la clase actúe con enteros. Que no defináis ninguna moneda para el ejercicio, es decir, que esto sea completamente abstracto. Si queréis pensar en euros, bien, en dólares, bien, en pesos mexicanos, bien. O sea, me parecen bien todas las monedas, ¿vale? Pero no era la base del ejercicio, no era necesario definirla. Y la salida de nuestros mensajes, pero esto ya es un poco, ya pues por eso, ¿vale? Por ser un poco finos, hemos decidido que todos los mensajes terminen con un punto. Pero aún así, no somos críticos. Aquí os dejamos una pista que vamos a ver y a continuación teníais, ¿vale? Esos ejemplos de funcionamiento esperado para poder usarlos para testar la clase, ¿vale? Un poco a la manera de esos Quality Assurance, ¿vale? Por tanto, en línea con lo que nos ha preguntado Natalia, empecemos por el principio, ¿vale? Nos han pedido definir o diseñar la clase usuario y nos facilitan aquí cómo debe llamarse la clase. Chicas, chicos, voy a hacer un truqui que por cierto me descubrió Iván, que es que podéis, si, para que podamos ir leyendo el enunciado a la vez que vamos programando, voy a dividir, ¿vale? Cojo, estoy estando aquí en la práctica o en el notebook que a mí me interesa, si venís aquí, en este botón, que parece como un cuadrado con una raya por el medio, esto divide el editor en dos, pero el archivo es el mismo, ¿vale? Estamos trabajando a la vez sobre el mismo archivo, pero tenemos visual sobre el enunciado y aquí podemos empezar a hacer código, ¿vale? Y yo cuando escribo aquí, si bajo, está aquí. ¿Lo veis? Es el mismo archivo. Lo puedo ir editando a la vez. Así que ya sabéis a quién le debéis la pasta y la sesión de hoy. Muy bien. Venga, vamos para allá. Clase de usuario. Chicas, chicos, ¿cómo se define sintácticamente una clase en Python? No es así. Con class. Súper bien. Muy bien, ¿vale? Recordad, las funciones son con def, ¿vale? Y si os fijáis, también aquí vais a empezar a ver matices, las funciones siempre se nombran en minúscula, como las variables, ¿vale? Sin embargo, las clases, digamos que hay convención de nombrarlas empezando con mayúscula, ¿vale? Esto es lo que se conoce como camel case. Camel case viene de como si esto fuera un camello con jorobas, ¿vale? Como si aquí si nuestra clase fuera la del usuario principal, haríamos algo así. Sería como clase main user, ¿vale? Y a esto se le llama camel case porque parece un camello, ¿vale? Porque tiene aquí como una joroba, dos jorobas, ¿vale? Pero también podríais definirlo en lo que se llama snake case, ¿vale? O sea, hay ciertos matices aquí que ya explicaremos en otra clase mejor, ¿vale? Pero habitualmente respecto a esas clases, vamos a decir, propias, se tiende a aceptar que la primera mayúscula, ¿vale? Así que nuestra clase user, dos puntos, lo habéis dicho muy bien en el chat, ¿vale? Y a partir de aquí, enter. Y ya hemos empezado la clase. Hemos empezado a definir la clase. De aquí para abajo. Recordad también que, al igual que, ¿no? Por hablar sobre todo de parecidos y diferencias, recordad que en las funciones siempre en el constructor de la función tendréis ahí los paréntesis donde pasarle los argumentos.
¿vale? En la clase no. En la clase es directamente clase, nombre de la clase, 2 puntos, ¿vale? Y a partir de ahí ya empezamos a definir el resto de cosas que nos han pedido. En este caso, el constructor, ¿vale? El constructor recibe 3 parámetros, el nombre del usuario, el saldo y el check-in account, con 3 tipos de datos concretos. Por tanto, este constructor tendrá una pinta tal que así, def, porque ahora sí que, ¿vale? Dentro de la clase, lo que empezamos a definir son funciones, ¿vale? Pero en realidad estas funciones, como están dentro de la clase, son métodos. ¿Esto se entiende? ¿Vale? Definimos funciones que son propias de la clase, por tanto son métodos de la clase, son métodos de nuestro objeto, pero la sintaxis no cambia, no es diferente, ¿vale? Entonces, como esto no es diferente, podemos aquí hacer este def barra baja init barra baja y aquí sí que abrimos paréntesis, ¿vale? Por tanto, así es como definimos el constructor, pero matices, aquí faltan cosas. ¿Qué cosas me faltan? ¿Quién me ayuda? Los argumentos, ¿no? Muy bien, perfecto. Los argumentos del constructor. ¿Y qué argumentos hemos dicho o definido en el constructor que necesitamos? Sería self, Muy bien, des... pero no te adelantes, Rebeca. ¿Por qué sería Vale, self? vale. ¿Por qué sería self? Esa me ha gustado mucho. Sería self. Porque lo estás construyendo para ahora mismo para el init, ¿no? O sea, porque no estaba construido antes de hacer esta función. Sí, y porque en una clase también podemos llegar a definir, luego lo veréis, ¿vale? Tenemos que, vamos a decir, en ese constructor, referirnos a esa clase como a sí misma, ¿vale? Como ese objeto propio que recibe esos argumentos. Pero también podremos utilizar sintaxis para decidir incluso si queremos colaborar con otras clases, ¿vale? Y luego existe también, hay matices sobre que hay argumentos de clase, pero también, o sea, se pueden separar el argumento de clase del argumento de instancia y todas estas cosas, ¿vale? Y luego existen también una cosa que se llaman las referencia a la instancia del objeto, correcto, sí. Entonces, esa referencia a la instancia del objeto, ¿vale? También puede haber clases que cuelguen de clases, ¿vale? Aunque hay gente que la instancia, con la sentencia super, que se puede llegar a utilizar y tal, pero hay gente que está muy a favor de eso y gente que no le gusta tanto, ¿vale? Así que efectivamente, ese self refiere a la instancia de ese objeto, muy bien, por tanto, tenemos que tener ese self siempre. Y ahora, aquí, el resto están más claros, ¿no? El nombre, el saldo, ¿cierto? Y el famoso check-in account. Bien, aquí hay pequeños detalles, ¿vale? Sobre los que todavía no, estamos todavía lejos, ¿vale? Pero vamos a decir que, igual que aquí hemos previsto que estas cosas sean de un determinado tipo de dato, ¿vale? Eso sería lo que se podría llegar a considerar como un tipado, ¿vale? Podríamos llegar a tipar algunos de los argumentos de las clases, aunque sí que es verdad que en Python, pues bueno, el lenguaje no está preparado para hacer eso directamente, entonces hay, digamos, bibliotecas para tipar y todo eso, pero eso no es el problema de hoy. Lo que yo sí que os diría es, este check-in account, ¿no? O este nombre o este saldo. ¿Os parece interesante que estos argumentos o alguno de ellos tenga un valor por defecto en caso de que no se lo demos al constructor? El saldo, Pero ¿qué valor por defecto? Si fueras un positivo. banco, ¿tú les darías dinero a la gente? No, no, tiene que ser positivo. Positivo o cero, ¿verdad? Pero bueno, en ese No, caso, cero. vale, me parece bien. Pues podríamos ponerle que sea que no, que tenga un saldo cero, eso está guay.
Y el checking account habíamos comentado, ¿vale? Que como debe ser booleano, podemos decidir a nuestro gusto. De hecho, creo que lo ponía por aquí. Vale. No lo habíamos llegado a definir. Y abajo. Vale. Almacenarse con un valor booleano, pero no habíamos especificado que tuviera un valor por defecto. Entonces, tanto si habéis dejado el checking account por defecto activo como si lo habéis dejado desactivado, pues también me parece bien, ¿vale? Esto ya dependería. Pero simplemente, ¿vale? Para que veáis cómo sería esa configuración de argumentos por defecto, ¿vale? En el caso de que a la hora de darle, ¿con esto qué conseguiríamos? Con esto lo que conseguiríamos es que si yo invoco a la clase e intento crear un user, como por ejemplo aquí en el ejemplo, ¿no? Imaginaos que cuando quiero crear a Jeff, Jeff se lo pasase así, ¿vale? Y no le pasara ni saldo ni checking account, mi clase seguiría funcionando correctamente, ¿vale? Esta instanciación funcionaría correctamente, no explotaría. ¿Por qué? Porque el constructor espera que le demos un nombre, que además no tiene un valor por defecto, ¿no? No hemos puesto aquí nombre por defecto, no hemos puesto un string para dejar eso ya por si acaso cazado, para evitar que esto pueda escalar de manera poco peligrosa o lo que sea, pero sí que esa persona empezaría con un saldo de cero y con ese checking account, ¿no? Esa cuenta de transferencias activa. ¿Vale? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Dudas? ¿Vale? Esta es la forma de definir el valor por defecto de los argumentos que nos interese que tienen un valor por defecto. Y en los que no, no, ¿vale? Ya está. No hace falta que todo tenga un fallback, ¿vale? Que todo tenga un valor por defecto. Eso ya es un pacto que hacemos con los usuarios que a la hora de utilizar correctamente nuestra aplicación, ¿vale? Muy bien. Por tanto, el nombre identifica al usuario, el saldo inicial debe ser un número entero no negativo, en este caso, ¿vale? Bueno, hemos puesto 0 también porque tenga un lugar donde caerse, pero siempre será eso, un número entero no negativo. Recordad que curiosamente el 0, el 0 no es ni positivo ni negativo. ¿Vale? El 0, menos 0 y 0 son lo mismo. En este caso, es a partir del decimal, ¿no? De esa definición decimal cuando entramos en el positivo o lo negativo. Así que 0 es el conjunto vacío. Pero, muy bien, tenemos ese saldo 0, ese checking account true. Por tanto, ¿qué toca ahora en esta fase del constructor que siempre nos raya un poco eso que nos comentaba Agustín de la referencia a la instancia del objeto? ¿Cómo tenemos que empezar a coger aquí e hilar estos argumentos con nuestra instancia para que se vinculen? Esta sintaxis a veces suele dar, es la que más nos raya. ¿Qué tengo que empezar a poner aquí? Self nombre, por ejemplo, igual a nombre. Muy bien, César, muy bien. Self nombre igual a nombre, ¿vale? Y aquí lo que le estamos diciendo, ¿no? Es que el atributo de la instancia que estamos construyendo será, su atributo nombre será igual al argumento que le estamos pasando aquí, ¿vale? Por tanto, se podría llegar, o sea, aquí podríais llegar a no cruzar los argumentos con el atributo si os interesa. Pero como solemos decir por aquí, esto podría ser o suele ser la receta del desastre, ¿vale? ¿Por qué? Porque técnicamente aquí podríais poner, imaginaos que en vez de nombre ponéis name, ¿vale? Podríais hacer esto. Esto se puede hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí realmente lo que estáis es uniendo el argumento con el atributo de la instancia, ¿vale? Este atributo de la instancia está colgando de aquí, de este self, que se lo hemos pasado el primero, ¿vale? Y aquí name de repente podría llegar a instanciarse como el atributo nombre de la instancia, pero nos armaríamos un pitote de 1000 pares de narices, ¿verdad? A la hora de darle mantenimiento. Porque diríamos, ¿por qué el argumento se llama distinto del atributo? Cuando en realidad tiene sentido que todo vaya, ¿no? Tic, 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 que las piezas vayan cayendo
en su sitio. Por tanto, siempre es recomendable, ¿vale? Nombre, nombre y el atributo se crea en el momento de la asignación. En este caso sí, porque estamos construyendo nuestra clase, nuestra clase arranca de cero, ¿vale? Es una clase, digamos, no tiene otra clase por encima de la que estemos heredando otros atributos. Pero en este caso sí, en este caso se crea en el momento que asignamos, ¿vale? En el momento de la instanciación. Así que self nombre igual a nombre. ¿Qué más? Self saldo igual a saldo, ¿cierto? Y self checking account igual a checking account, ¿cierto? ¿Hasta aquí bien? Sí. Sí. Muy bien. Y con esto ya tenemos el constructor definido. ¿Bien? Por tanto, podríamos, evidentemente esta línea de la función la voy a borrar para que esto no explote. ¿Podríamos testar esto? ¿Podríamos probar esto? Sí, podemos. No hace falta tener todo el código listo para empezar a probar las cosas. Yo puedo, evidentemente, seleccionar un kernel para que esto funcione. Selecciono mi kernel, se conecta al kernel, se crea la clase, ¿vale? Y yo ahora aquí puedo, por ejemplo, probar esto de aquí. Puedo probar qué pasa si intento crear el objeto Jeff, ¿vale? La instancia Jeff con mi clase user, dándole el nombre 70, vamos a usar euros por no volvernos locos, 70 euros y el checking account a true. Si yo instancio, ¿vale? Este objeto y le pregunto, oye, Jeff existe, ¿lo veis? Y nos dice, Jeff es una instancia de tipo user o objeto de tipo user en esta posición de memoria. ¿Lo veis? E igual que les preguntábamos a las cosas, ¿no? Si, oye, ¿de qué tipo es este string? Si le preguntamos de qué tipo es Jeff, nos dice es de tipo user. Es una clase de tipo user, un objeto de tipo, mejor dicho, un objeto de tipo user. ¿Vale? Igual que cuando aquí, si le preguntábamos de qué tipo es Jeff, nos dice esto es un string. Pero porque los strings son objetos, ¿vale? Esos objetos, esas clases propias de Python. Nos pregunta Pedro, ¿podrías hacer integer saldo al asignar? ¿Podrías hacer integer saldo aquí en la en la sí, tal cual, sí, lo podrías hacer. Lo podrías hacer, pero recuerda, eh, y no tendrías, recordad una cosa, aquí este comportamiento, ¿vale? El comportamiento del constructor ya no es como el comportamiento de un input, por ejemplo. En un input todo lo que nos llega son strings, ¿vale? Aquí ya estamos en lenguaje Python. Fijaos cuando estamos instanciando la clase. ¿Lo veis? Si yo le digo que algo es un string, lo tomará como string. Si no le digo que sea un string, lo tomará como su clase prioritaria, vamos a decir, ¿vale? Si yo le paso un entero, lo entenderá como un entero. Pero yo me refería, como en el Sí, enunciado te pide que no haya floats, que sean sí. enteros, es que yo creo que sería el momento ahí, o es otro momento donde se... En realidad, me parece buena pregunta. Estaría guay, o sea, técnicamente lo puedes hacer, lo podrías hacer en el constructor, ¿vale? Pero vamos a decir que tienes más flexibilidad, ¿vale? Puedes controlarlo de mejor manera si lo haces un poquito más abajo, ¿vale? Pero porque un poquito más abajo ya puedes empezar a capturar errores. Vale, de acuerdo. ¿Sabes lo que quiero decir? Si tú intentas hacer el entero de, pongamos, ¿no? Pero simplemente, pero esto ya es por hilar fino, porque lo entiendas, Pedro. Imagínate que tú quieres añadir 70,50 euros, ¿vale? Al pasar un float a entero, siempre te va a hacer lo que se llama un flooring, ¿vale? O sea, lo va a bajar al suelo, lo va a bajar al entero, nunca lo redondea al alza, ¿vale? Entonces, si a lo mejor quieres meter 70,99,
luego entrarías a la ventanilla a quejarte al del banco. Porque te diría, oye, ¿y dónde están mis 99 céntimos? He perdido 99 céntimos y siempre que hago esto me hacéis perder 99 céntimos. Quiero decir, esto hay una forma un poquito más, vamos a decir, interesante, ¿vale? De poder controlarlo, que es que si nos han dado un float, en vez de yo, digamos, asumir que esta es la realidad de mis cosas y decir, bueno, tú me das un float, pero yo lo convierto a entero, yo puedo, digamos, devolverle la moneda al usuario en algún determinado punto y decirle que esto no es válido, ¿vale? Aquí podrías llegar a controlar, pues eso, que a la hora de crear la clase, pues que si no te han dado la clase como toca, ¿vale? Que si no te lo han dado con un entero, pues esto tirase un error, pero no te recomiendo que o sea, en la creación de la clase como tal, ¿vale? Yo aquí, Bueno, o sea, si lo pones entendido. está, me parece bien, ¿vale? Y no me da ningún problema, pero esto es lo de, en este punto, ¿vale? En la creación de la clase vamos a asumir que todavía somos todos amigos, ¿no? Y que no estábamos intentando romper la máquina ni nada por el estilo. Luego, cuando estemos intentando, ¿no?, hacer métodos, ahí es cuando ya, ¿vale? Podemos empezar a controlar. Pero también, no significa que no puedas controlarlo aquí arriba. Podrías controlarlo aquí arriba. Era simplemente por simplificar el ejercicio. Pero es muy buena pregunta, Pedro. Muy guay. Y si lo has hecho así, me parece bien, ¿eh? Está perfecto. Así que Elena nos decía, no tendrías que asegurarte de que saldo es positivo, ¿vale? Pues lo mismo. Todos esos controles, en realidad, ¿vale? Podéis tenerlos todos aquí. Si los tenéis todos aquí, súper bien, ¿vale? ¿Que los tenéis un poquito más abajo? Pues también bien, pero sí, me parece muy buena idea. Nos dice Agustín, si no puedes crear un método y extraer la lógica del constructor, correcto. Sí, o sea, podemos hacer todas estas cosas, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, todo lo que queráis ir añadiéndole, por nosotros estupendo y es mejor para la práctica. Recordad que siempre os hemos dicho, nosotros vamos a dar una posible solución respecto a lo que se ha planteado. Probablemente no será la solución del banco, ¿vale? Así que seguramente hayáis hecho mejores soluciones. Pero bueno, asumiendo que nosotros no somos nuestros propios enemigos, ¿vale? Y en esta fase de la creación de la instancia no nos estamos hackeando, ¿vale? No nos estamos dando ya esos valores de partida malos. ¿Cómo construiríamos las siguientes clases? Perdón, los siguientes métodos. Y, por cierto, aquí un pequeño matiz. Nosotros aquí hemos hecho algún ajuste al enunciado de la práctica porque en ediciones anteriores esta práctica aún daba más dolores de cabeza de los que está dando a día de hoy, ¿vale? Pero, importante, que nosotros os hayamos dado los requerimientos en este orden no significa que los tengáis que construir en este orden. ¿Se entiende? Es decir, si vosotros a la hora de evaluar los métodos veis que el método withdraw a lo mejor, ¿no? Lo entendemos, pero como tiene ese tema del value error, y a lo mejor lo del value error ahora mismo no lo estoy entendiendo bien, si queréis empezar, por ejemplo, por el método deposit, porque consideráis que el método de depositar dinero es más sencillo, está perfecto. A nosotros nos da absolutamente igual y a la clase le da absolutamente igual. ¿Vale? Siempre y cuando no dependa, ¿vale? Porque esto sí puede pasar, o sea, que no estéis, ¿no? Que haya métodos que llamen a métodos, vamos a decir, ¿vale? O sea, que no estéis necesitando esa lógica o esa sintaxis previa, pero en este caso, como son métodos completamente independientes, podíais ordenarlos como quisierais, ¿vale? Así que en este caso, a lo mejor withdraw decíamos, bueno, pues es un pelín más complicado. A lo mejor me apetece empezar por deposit. No lo sé. ¿Queréis que empecemos por deposit o queréis que empecemos por withdraw? Sí, yo creo que es más simple. Perfecto. Pues oye, además al banco siempre le va a venir mejor. Al banco lo que le gusta es que le deis dinero. Dev, deposit, depositar pérricas. ¿Qué argumentos va a recibir el método deposit? Self y cantidad, yo he puesto. Muy bien. Self, porque necesitamos a cada uno de los métodos, ¿vale? Con este self
lo que estamos haciendo es pasarle al método todos los atributos de instancia, ¿vale? Le pasamos aquí delante como argumentos todos estos atributos de instancia. Y en ese momento, esos atributos de instancia pasan a estar disponibles dentro del método para poder hacer operaciones, lógica, lo que necesitemos. ¿Vale? Entonces le decimos self, vale, te voy a pasar estas tres cosas y además, César, tú lo has llamado cantidad. Me parece bien, ¿vale? Podemos Sí, decir cantidad, pero lo podéis llamar como queráis, porque recordad, este valor se queda dentro de lo que se llama, ¿vale? Ese marco local de la función y por tanto luego no choca con otros argumentos que estén por fuera. O sea que si lo hubierais llamado cantidad o lo hubierais llamado eh, saldo a agregar, monto a agregar, ¿vale? Lo que sea. Sí que es verdad que cuidado, ¿vale? Mm, que lo que hemos dicho siempre, que el código debe de ser fácilmente legible, ¿vale? El código se lee más que se escribe, entonces no repitamos cosas que puedan ser, ¿no? Si aquí tenemos que hacer operaciones con el saldo, no llamemos a esto saldo, porque en realidad, ¿no? Lo que queremos depositar, aunque siga siendo dinero, podríamos llegar aquí a rayarnos si empezamos a mezclar ciertos nombres, ¿vale? Así que muy guay, muy guay. Self cantidad. Por tanto, ¿cómo actualizamos cómo le metemos dinero al usuario aquí, César, ya que te tengo? ¿Cómo hacemos la operación? la operación sería, yo por ejemplo tengo saldo disponible igual a saldo disponible más in cantidad de entero. Perfecto. Pero, Pero ese es pero, pero sí que es verdad que antes compruebo, porque como está lo del error que pone, o sea, si pongo, yo lo que he utilizado es la insistence, creo que se llama el la is esta. instance. If Sí, not, sí es eso instancia. es. Ujú, Eso es, si no es ujú. instancia, if not instance, cantidad in float para que lo compruebe, para que se pueda meter los dos tipos, porque me dio error al probar con el test del último, que pone 20,00. Muy bien, muy bien. Y entonces ahí yo lo puse solo con int y vi que me daba error y puse el float. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Por tanto, nos Y comentas que ahí ya, entonces... y Mm, luego lo que hice fue raise, type error, y puse la cantidad debe ser un número entero, por si acaso, para capturar el error. muy bien, muy bien. Un segundo, que me Perfecto. ha saltado el robot de limpieza. No se ha oído nada, no se ha oído nada, pero te entiendo perfectamente porque a mí a veces también me viene aquí a lamerme los pies y es bastante molesto porque además está por ahí como muy, muy bien, muy bien. O sea, por tanto, nos dices que aquí antes de poder hacer la operación has construido una puerta lógica, ¿cierto? Sí, sí, Vale. Por eso es. tanto, if, ¿no? Has hecho un if, ¿me If ayudas? not insistence, Is instance. insistence, Y a la eh, función isInstance le tenemos que pasar un cantidad, objeto, ¿vale? Aquí lo veis, y la clase a la que debe referirse. Por tanto, lo ha llamado cantidad y cantidad ha chequeado que sea un integer, int y ¿verdad? float a la vez. Entre paréntesis he puesto in, float. Pero entonces, si le das el float, si le das el Claro, float, entonces... para que me puedan meter luego los 20,00 cuando en la prueba, los test que tienes abajo, la última Ah, es vale, 20,00. vale, Entonces, vale, vale, eso me vale. daba error al probar. Sí, cierto, cierto, cierto. Cierto, 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 vale. Pero te hubiera aceptado que me dijeras, oye, yo creo, hubiera aceptado en este caso, porque las cosas hay que aceptarlas, adaptarlas, si nos hubieras dicho, oye, mira, a mí me habéis dicho que esto tiene que ser todo con enteros y considero que esto es una errata en el enunciado, Ah, sí, también me hubiera parecido bien, ¿eh? Y te hubiera vale. dicho, César, tienes razón. Me hubiera parecido completamente bien, ¿vale? Que hubieras dicho, tío, he puesto aquí el punto 00 y hemos dicho que era todo con enteros. Así que, en ese sentido, pero bueno, ¿qué es lo que tú comentas? Al final, ¿no? Es ir puliéndolo. Por tanto, si me dices, oye, esto aquí he puesto float también para que me controle el float, pero bueno, que ya ves que en ese caso, si luego quisieras pulir, vamos a decir, ese código, en realidad
La Ujú. cosa va de borrar simplemente cuatro letritas, ¿vale? Pero Ujú. me parece bien como lo has planteado. De hecho, venga, lo voy a poner igual que tú para que no nos raye. Por tanto, has dicho que si esto no es un entero o un float, porque a lo mejor yo quiero hackear la entidad y en realidad aquí imaginaos que estoy poniendo 80, ¿no? Como un string. Quiero añadir 80 euros y lo pongo como un string. Y el programa dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Nos petaría luego por dentro porque no podría sumar un string a un entero. Pero, oye, lo controlamos. Me parece guay. Y en ese caso, has dicho, habíamos comentado por aquí, que Ahora, para lanzar errores sí, podemos usar ese comando, eso ¿no? es, Función, ¿vale? justo. Esa clase. Entonces, esa instancia, perdón, esa sentencia, es que todo se parece. Raise, ¿vale? Y aquí en el raise le has dicho qué tipo de error querías. Sí, aquí he puesto type error y la cantidad, y luego entre paréntesis, la cantidad debe ser un número, debe ser un número, sí, Debe entero. ser un número entero. Punto. Muy bien, Ujú. me gusta. Y si esto no ha ocurrido, ¿cierto? Es decir, en caso de que esto, ¿no? Si lo que nos dan no es una instancia de estos dos tipos, entra aquí y nos echa la bronca, ¿verdad? Pero Mm. en caso de que hayamos trabajado bien, entramos aquí y ¿qué hacemos? Yo lo que he puesto ahora es comprobar si la cantidad es mayor que cero para que sea positivo. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. If Por tanto, cantidad, ujú, perdona, menor no, que no, cero, if cantidad menor que cero, no puedes depositar la cantidad negativa en el error. No vale. puedes depositar una cantidad negativa. Raise, y aquí le damos un, Value error. muy bien, vale. Y le decimos la cantidad a agregar debe ser mayor que cero. ¿Bien? ¿Estamos ok? ¿Le pondrías menor que cero o le pondrías menor o igual a cero? Bueno, ahí podríamos poner menor igual. Sí. Venga, vale. Me parece bien, ¿no? Porque al final si decimos, oye, he intentado poner, pues, he intentado agregar 0 eurillos y el del banco, ¿no? Se te queda así mirando como diciendo, ¿0 euros? ¿En serio? ¿Quieres ingresar 0 euros? No pasa nada, ¿vale? Pero esto ya veis que es para que juguemos, ¿vale? Y que no nos ciñamos solamente a lo que dicen exactamente las palabras del enunciado. Muy bien, hemos comprobado que sea un entero o un float, o que la cantidad no pueda ser menor o igual a cero, ¿vale? Por tanto, tiene que ser como mínimo un eurillo. Como dicen por ahí cuando os dicen, no, pago con tarjeta mínimo 5 euros. Y dices, por favor, véndame esta Coca-Cola que me estoy deshidratando y no llevo efectivo. Pero ahí a veces, en fin, pues eso, que hay sitios donde se cobran esas transacciones. Muy bien, César. Entonces, a ver, Adrián, cuéntanos. Sí, yo en lugar de utilizar if instance, pues lo he hecho con un if. Vale, ¿cómo lo has hecho? Cuéntanoslo. Espera, a ver que lo pongo aquí por el chat. Ujú. Vale, vale, sí, también me parece bien. También me parece bien. Es equivalente, ¿vale? No pasa nada. En realidad, si tú chequeas el tipo y le dices, oye, si esto no coincide o esto tal, pues en realidad, ¿no? Aquí estás em, uniendo estas dos comprobaciones en una única comprobación. También está bien, ¿vale? Simplemente, a lo mejor por poner, yo qué sé, ¿vale? Por añadir cosas. Sí que es verdad que cuando estamos comprobando, ¿no? O cuando estamos probando aplicaciones, sí que es verdad que si podemos determinar cómo definos el error, sí que es verdad que eso va a nuestro favor, en el sentido de que sabemos exactamente, ¿vale? O sea, en ese sentido, si quieres controlar las cosas de manera separada, aunque estés metiendo más líneas, no lo veas como algo malo, ¿vale? Piensa en tu yo del futuro, pero así como lo has planteado, está bien y también funcionaría, ¿vale? O sea que Vale. es exactamente lo mismo. Aquí estás chequeando tipos.
Ventajas que te propone, por ejemplo, esta función, ¿vale? Este isInstance, es que en realidad le puedes dar, como ves, como estamos haciendo aquí, exactamente, o en el caso que ha propuesto César, que si necesitáramos que fuera de uno o más tipos de instancias, podríamos resolverlo con esta sintaxis, ¿vale? De la otra forma tendríamos que empezar como a concatenar. ¿Lo entiendes? Vale, Tenemos que decir if type efectivo distinto de entero o distinto de float o distinto de otra cosa que necesitásemos, pero más allá de eso, ya está. Estamos consiguiendo lo mismo. vale, es ¿Ok? que no conocía Existence No y pasa nada. vale, o sea, la ventaja sería que con el if puede que tengas que definir más cosas, que será muy largo, ¿no? Bueno, a ver, en realidad hay tres, o sea, son unos cuantos caracteres más, ¿vale? No es gravísimo, no te preocupes, ¿vale? Está bien, pero como tú dices, no conocías Instance, eso está guay, pero al venir a la práctica, pues también hemos conocido Instance, porque yo el otro día, por ejemplo, ¿quién comentó el otro día en el ejercicio de las potencias, a la hora de elevar las potencias? Me dijeron que había una función para hacer la potencia que permite cambiar la base del número, cosa que está súper guay. No la conocía. O sea que, en ese sentido, pues ya os digo desde ya que no nos sintamos mal por cuando no se conoce algo. Cuando no se conoce algo, de hecho, la sensación, ¿no? Que sea la contraria, que sea la de, Vale. ostras, qué guay esto que me acaban de enseñar, esto es nuevo, ¿vale? O sea, esto es nuevo y no lo conocía, pero porque el lenguaje es infinito, ¿eh? Es una pasada. Y ahí, el otro día. Es que el otro día, por ejemplo, nos preguntaban para los compañeros, ¿no? Y compañeras que están interesados también en venir a la formación, había gente que preguntaba si se daba una librería concreta de un nicho muy concreto, ¿vale? Y decían, ¿se explica esta biblioteca en el bootcamp? Y por curiosidad busqué, digo, ¿cuántas bibliotecas hay disponibles en Python? Y según los datos, hay más de 130.000 bibliotecas en el ecosistema de Python. Por tanto, que os relaje esto, ¿vale? O sea, es imposible saberlo todo. No hay que intentar saberlo todo, ¿vale? Es mejor interiorizar las bases de lo que nos permite trabajar y luego sobre eso, poquito a poquito, ir añadiendo cosas, ¿vale? Y si se olvidan las cosas, es normal. Yo sigo buscando todos los días cómo hacer las operaciones más sencillas en pandas, porque se olvidan, porque al final cuando estás enfocado en una cosa, la memoria ahí hace ta, 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 ta y te acuerdas concretamente de esos métodos. Pero cuando dejas de hacer algo, el cerebro es muy eficiente y eso hace, a ver, papelera de reciclaje. Dice, de esto lo olvidas. Ahora, el día que te caíste de pequeño y te rompiste un diente, de esto lo guardo. De esto no te vas a olvidar. Esto lo tengo aquí completamente guardado. Así que guay. Muchas gracias, Adrián. Es equivalente, ¿vale? Pero así también hemos conocido EasyStance. Así que, súper. Muy bien. Vale, y para hacer el cálculo, para sumar esto, ¿cómo lo hacemos? Para sumar en el depósito, yo he puesto saldo disponible igual a saldo disponible más cantidad. O puedes poner el más igual ese. Vale, pero ese saldo disponible, ¿te lo has traído así? Sí, Vale, sell.saldo para baja disponible, yo lo he puesto. vale, muy bien. Aquí has hecho el Igual a. agregador, Eso es. muy bien, más igual, Bueno, bueno, lo he puesto de las dos maneras para aclararme, para saber que es igual, porque como todavía vale, estoy empezando con perfecto. ello, pues. Perfecto, perfecto. Recordad aquí, cuando no tengamos muy claro qué está haciendo esto, porque esta sintaxis, ¿no? Que es de nuestro lenguaje y puede a veces rayarnos un poco, ¿qué estamos haciendo aquí? Recordad que siempre podéis poner un comentario con el almohadilla o el numeral y poneros aquí, esto es igual a, y hacer aquí, ¿no? Y desplegar esto para decirnos a nosotros mismos que esto y esto son exactamente lo mismo, ¿vale? Y para Python esto es como si no estuviera, ¿vale? Son nuestras notas. No, note to self que hacen por ahí en las, ¿no? Notas a mí mismo, para mi yo del futuro.
lo que me genere dudas, pues lo mismo que aquí, ¿vale? Como si quiero aquí apuntarme una nota y decir, es recomendable mantener nombre de argumentos en en atributos de instancia. Pues eso, os podéis ir tomando notas de todo lo que queráis, ¿vale? Siempre que vayan precedidas de la almohadilla o numeral, a Python le da absolutamente igual. Igual que si luego estamos testando el código y nos dicen, este método da problemas. Ah, ¿da problemas? Sí, pues lo comentamos entero. Lo comentamos entero y empezamos a revisar, ¿no? O aquí podríamos decir, en el caso de que pudiéramos permitirnos anular una característica de nuestro programa, cosa que es bastante bestia, ¿vale? Pero podríamos empezar a testar esto. Por tanto, muy guay, con esto hemos cambiado el atributo de la instancia del saldo y podemos luego devolver un mensaje al usuario, ¿cierto, César? Eso es justo. Súper. Eh, yo ¿Qué lo he me falta puesto con aquí? un fstring return, ¿Vale? que es para Vale, muy primero. bien, muy Sí, bien. Eso era lo que quería, mm, ese return, muy bien. Y has puesto un fstring. sí, eso es, un fstrings, que pongo f, comillas, self nombre, Ujú, tiene self ujú. saldo disponible. Muy Y bien, lo cierro, comillas. perfecto. Entre el nombre y el saldo disponible entre las llaves. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Súper. Pues ya tenemos el primer método, ¿verdad? Y podríamos, aquí a lo mejor, quiero decir, ¿no? A lo mejor todo nuestro testing no quiere decir que esto de aquí, a lo mejor, note to self, que decíamos antes, ¿no? Notas a mí mismo para próximas ediciones. Aquí debería aclararos que no significa que esto haya que ejecutarlo todo de golpe, ¿vale? Los tenéis aquí todos en una celda, pero en realidad la idea es más ir haciendo esto, ¿vale? Es decir, vale, ahora que he definido esto, vuelvo a instanciar la clase, ¿vale? A definir la clase en mi kernel. Ahora pruebo a crear esa clase Jeff, ¿vale? Jeff sigue siendo una clase de tipo user y ahora podría probar, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene Jeff? Por cierto, ¿cómo podría ver cuánto dinero tiene Jeff, chicos? ¿Cómo accedo a los atributos de la clase desde fuera? Poniendo Jeff.saldo, yo creo que te aparece. Muy bien, Sí. perfecto. Poniendo objeto, punto, podemos acceder a los atributos del objeto y a los métodos del objeto. Por tanto, fijaos, nos sale disponible que podemos comprobar cuál es su checking account, nos sale ya disponible el método deposit porque ya lo hemos construido, nos sale su nombre y nos sale su saldo. Por tanto, muy bien. Si yo invoco al atributo saldo, nos dice que Jeff tiene 70 euros porque así lo hemos construido. Le hemos dicho que Jeff tiene 70 euros. Pero ahora yo puedo testar el método deposit y probar, como había dicho César, a... aquí a lo mejor que nos habría faltado, que nos habría faltado, que nos habría faltado. ¿Podríamos haber puesto esto dentro de un entero para la suma? Sí. Quizá, sí. ¿No? Hubiera quedado... ¿Qué opinas? En caso de que nos den un float, pero como estamos controlando el float, pero bueno, mira, vamos a borrar el entero, vamos a presuponer, y así testamos las dos cosas. Borramos el Vale. entero, lo dejamos, o sea, el float lo dejamos como entero y ahora probamos a meterle a Jeff, ¿vale? Aquí esto, asumimos responsabilidad, esto es error mío. Si le diéramos esto, ¡uep! ¿Qué ha pasado aquí? Una cosa, no es, o sea, no hace falta ponerle que sea float la entrada porque dice que no puede devolver floats, o sea, que tiene que salir ints, pero no dice que tenga, no, que no se pueda recibir un float. Entonces creo que no hace falta lo de is in instance sin todo eso. Si no es eso. Nuestra clase no admitirá usar números flotantes, por lo que los saldos deberán ser números enteros. Si se recibe un float, si se recibe un float, vale, vale, pues ya está. Si se recibe un float,
debe convertirse a enteros. Vale, pues ya está. Aquí os hago caso. ¿Así mejor, Sandra? ¿O quieres que nos ahorremos todo esto? Pero piensa que al final esto lo que nos aporta, aquí me estaba rayando yo porque estaba metiéndoselo al atributo de una instancia. Esto lo que nos aporta es un pelín, ¿vale? O sea, acepto tú tienes razón, ¿vale? Acepto que esto podríamos ahorrarlo, ¿vale? Podríamos decir, oye, no salimos de aquí, pero ocurre esto, ¿no? Que podemos hacernos un poquito más resistentes por lo que decíamos antes, por si viene alguien y nos dice, quiero depositar 80 euros. Y esto lo tiramos que nos diga la cantidad debe ser un número entero. O aquí podríamos, si estamos recibiendo entero y float, pues podemos decir la cantidad debe ser un número, podríamos decir de base 10 para estar todos happy, ¿vale? Pero efectivamente, sí, muy bien visto, muy bien visto. Esas son las cosas, ¿vale? Hay que Entonces tener mala aquí fe para escribirlo en string, ¿eh? hay que tener bastante, pero, ¿veis? De hecho, aquí Insistence espera 2 argumentos, ha recibido 3, o sea, aquí ya esto empieza a rayarse, ¿vale? Pero sí, efectivamente, Insistence, tal, reinstancio esto. Curioso. Ahora Insistence espera 2 argumentos y ha recibido 3, porque este deposit self cantidad está cogiendo esto como cantidad. Vale, Rodrigo, qué creo, es fumada. que va entre Dime. paréntesis, el float va en otro Ah, paréntesis. amigo. Vale, vale, Ahí, vale. Sí, ahí. cierto, 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 cierto. Mea culpa, mea culpa. Muy bien visto. ¿Veis? Esto es lo que en programación se llama mob programming. ¿Vale? Programación en mob es como banda, ¿vale? En inglés, como un mob es algo en realidad malo, porque el mob es lo que te encuentras por la calle de noche cuando van por ahí, ¿no? Por los callejones, o sea, la acepción es mala, pero hay empresas que utilizan programación en grupo, ¿vale? Aunque se usa menos que, por ejemplo, el pair programming, ¿vale? Que la programación por pares. En el pair programming te asignan un binomio, como en la Guardia Civil, y al final 2 programadores o programadoras constituyen una unidad de programación. Y lo que se suele hacer es que un día programa una persona, la otra persona está de copiloto y al día siguiente se invierten los roles. Y de esa forma pasan este tipo de cosas, ¿no? Que yo aquí me puedo equivocar porque somos humanos y errar es humano, pero César rápidamente dice, Rodrigo, te has equivocado, faltan dos paréntesis. Eso, aunque pueda parecer un poco chorrada, mm, a la larga ahorra tiempo de programación. Porque podríamos llegar a pensar que yo soy capaz de detectar ese error más rápidamente. Y no es así, ¿eh? Ven mucho más 2 personas que una sola persona. Y a la larga, aunque parezca que hay una persona que está sentada en la silla, se demuestra que es más, puede llegar a ser más eficaz, ¿vale? Y sobre todo de cara a evitar errores. O sea que ahora sí, muchísimas gracias, César, ¿vale? Y aquí sí, ya dice, la cantidad debe ser un número. Pero como dice Iván, hay que tener mala fe y ser mala gente, pero los usos que se pueden hacer de un programa, o sea, son maravillosos. Y los chistes de testing a veces son divertidos. O sea que si veis alguno en internet, no os lo pasáis, que también nos da gusto echarnos unas risas de vez en cuando. Pero muy guay, ¿vale? Con esto, pues bueno. Que igualmente lo que nos ha dicho Sandra es, ¿no? Ahora, ¿podríamos depositar 20.00? Sí, ¿vale? Lo importante es la salida, como nos ha indicado ella, ¿vale? Jeff tiene 90, saldo disponible. Podríamos ahora, ¿vale? Bueno, de hecho voy a poner un D porque me parece que sintácticamente tiene más sentido, pero como además no estábamos trabajando en monedas, no hemos puesto nada. Jeff tiene 90 de saldo disponible. Muy bien, muy bien. Por tanto, ahora que hemos definido el deposit, ¿qué os parece, qué os parece ese método del withdraw? ¿Se parece bastante al método del deposit? ¿Diríais que son primos hermanos? ¿Que es prácticamente hacer lo mismo pero restando? ¿Sí? ¿Os parecería muy loco entonces que a lo mejor cogiéramos todo este bloque de código y a partir de aquí lo depuráramos para ver a ver qué necesitamos? ¿O preferís que lo hagamos desde cero? Vamos a hacerlo desde cero ya que veo que os habéis quedado así como, ¿eh? Como que esto de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué acabamos de hacer aquí?
Cuéntanos, Héctor, que he Ah, nada, visto, te, nada. te he visto Quito, abrir el quité. micro, te he pillado, te he pillado. Me callo, me callo. No, 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 no. Cuéntanos, ¿qué preferías? Yo hacerlo desde cero, sí, sí. Porque Vale, la vale, verdad, así empapamos mejor los conocimientos. Para muy ver que bien, no queda ninguna duda. perfecto, me parece bien. Por tanto, dinero a retirar, withdraw, ¿vale? Pues definir withdraw y ¿qué le pasamos a withdraw? Lo mismo que a deposit, ¿no? Los atributos de la instancia y una cantidad. Oye, pues withdraw va a recibir self y cantidad. Nos comenta Agustín, puedes hacer un método de movimientos y dentro de los argumentos que pase el deposit o withdraw. Es completamente válido. Ni mejor ni peor, la verdad. No te sabría decir. Al final, el cómo definimos la lógica de de nuestra, ¿vale? De nuestro programa depende muchísimo más del, vamos a decir, del negocio, de lo que tenga sentido para el negocio. Si el objetivo, ¿no? Si tú quieres hacer un único método al cual le pasas un argumento y en función de ese argumento tiene un comportamiento u otro, pues bien. ¿Qué prefieres hacer los dos métodos separados? Pues ya está. Lo único que tiene que tener luego sentido esto es que todo cuando lo construyamos alrededor, ¿no? Cuando hagamos el frontend y todas estas cosas, o esto, si esto lo exponemos en una API o lo que sea que ocurra, que las cosas estén, el funcionamiento, ¿no? Que tú a la persona que tiene que trabajar contigo le digas, cuando quieras sacar dinero, ten en cuenta que tienes que utilizar este método con estos argumentos. Y ya está. Si eso queda documentado y eso funciona así, pues si te has ahorrado un par de líneas, está bien. Pero insisto, entre mejor y peor, ya veis que es que yo muchas veces no, ni siquiera os voy a decir, o sea, nunca me meto en ese, ¿no? De estrictamente si algo es mejor y peor. Os puedo dar lo que a veces pienso que son ventajas o inconvenientes. Pero sí, podrías hacerlo. Pero en este caso, como habíamos pedido un método exclusivo, simplemente por afinidad del ejercicio, lo voy a resolver así, ¿vale? Pero si lo has resuelto de la otra forma, también me parece bien. Así que, en ese sentido, muy bien. Withdraw, self y, de nuevo, cantidad, ¿vale? La cantidad que queremos sacar de nuestra cuenta corriente. Por tanto, ¿qué cositas tenemos que comprobar de aquí? Pues podríamos decir, oye, tenemos que comprobar que la cantidad sea un número para que no podamos sacar esto que hemos hecho antes del 80 euros, ¿no? Sacar 80 euros en string, ¿no? Que intentemos romper el código. Podemos entender que sí, ¿no? Que podemos coger esto y esta primera comprobación se la hacemos. ¿Bien? ¿Os parece bien? Esto funciona igual. ¿Qué más necesitamos? Lo ponía aquí. Withdraw. Retira dinero del saldo, recibe un parámetro que es la cantidad, lanza un value error si no hay suficiente dinero para retirar. Por tanto, podemos también reciclar esta comprobación, ¿vale? Para que no podamos retirar un número negativo o incluso no podamos, en este caso, retirar cero, porque no tendría sentido. Bien, cogemos esto, lo reciclamos. Y nos quedaría esa tercera comprobación, ¿vale? Justo la que hemos puesto aquí. Se lanza un value error si no hay suficiente dinero para retirar. Por tanto, ¿cómo sería esta comprobación? If Cantidad, ¿no? Mayor que self.saldo disponible que tengo yo, por ejemplo, y lo llamo así. self.saldo, en este caso, pero es lo mismo. Muy Ujú. bien. Raise y le ponemos un value error como este y cambiamos el mensajito, ¿no? Y le decimos algo como no hay suficiente dinero para retirar. ¿Sí? Comprobamos que lo que nos pasan es un entero o un float. Comprobamos que la cantidad no es menor o igual a cero, porque si no, no tendría sentido. Perfecto. Y comprobamos que la cantidad sea mayor que el saldo. Perdón, que sí, lo hemos dicho bien. Aquí yo tengo que reconocer y os pido de verdad, yo lo de los mayores y los menores es una cosa que en mi cabeza, o sea, me explota lo más grande. Es espectacular, ¿eh? Y me equivoco muchísimo con
con el mayor que y el menor que. Así que, de hecho, lo veríais en clases anteriores, ¿no? Como decía Troy McClure. Si cantidad es mayor que self-saldo, lanza un value error. No hay suficiente dinero para retirar. Y si todas estas cosas se han cumplido, ahora sí, podemos hacer la operación. ¿Y cómo es la operación de restar dinerico a nuestra causa? Igual que la de antes, ¿verdad? Self saldo, pero en este caso, en lugar de utilizar el agregador, no sé si esto tiene un nombre, no sé si se le puede llamar restador, me parece un poco loco, ¿vale? Pero, en fin, tampoco al final, ¿vale? Pero lo importante es que esto es igual a self.saldo igual a self.saldo menos cantidad. Como Python es dinámico, no necesitamos utilizar variables intermedias, ¿vale? Le decimos, oye, réstate el dinerico que quiero sacar. Y efectivamente, esto lo que nos devolvería sería un return. Decrementor, decrementor y dementor me gustan, me parecen buenas. Decrementor me gusta cómo suena, la verdad, da para... Tiene rollete, sí, 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 mola. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Esto mola mucho. Return, print, f.self.nombre. A ver, ¿cómo podríamos poner este mensaje? Sí, pues igual. Ahora tiene un self saldo disponible. Ya está. Y has sacado. Que podríamos poner otro mensajico más y ponerle, oye, esto, pues ahora has sacado este dinero, ¿vale? O sea, si habéis hecho esto un poquito más expresivo, ¿vale? Un poquito más verboso, ya habéis hablado y le dais al usuario indicaciones como, has añadido tanto dinero, ahora tienes tanto, has retirado tanto dinero, ahora tienes tanto, también está guay. Me parece súper guay, ¿vale? Todo está bien. Así que, de hecho, a todo eso le podemos dar cariño si queréis, si nos sobra tiempo ahora en el ratito que nos queda de clase. ¿Qué podemos hacer con esto? Validar que funciona, ¿verdad? Es decir, vale, antes de meternos con el último método, validarlo. Elena nos pregunta, ¿el print es necesario o puedes quitarlo? ¿Qué opináis? Es un debate interesante. A En ver, realidad, yo a lo ver, que creo Pedro. es que el return print está mal, porque el return te va a dar un no siempre. Entonces, o pones el print o pones un return string. Esa es la diferencia, ¿vale? Esa es la diferencia. Pensad, los métodos y las funciones siempre van a devolvernos algo. Siempre van a devolvernos algo. La diferencia es si lo que nos vayan a devolver a nosotros nos interesa luego capturarlo para usarlo en algún sitio o si no. Es decir, esta sintaxis de aquí, fijaos. Return print, esto que nos comenta Pedro que él nos dice con muy buen criterio, dice, yo creo que esto está mal, en realidad esto es equivalente a hacer esto de aquí, ¿vale? O incluso no poner esto aquí, ¿vale? Lo que pasa, o lo que tiene esto de manera, o sea, lo que tiene esto, lo que nos aporta esto es que esto es explícito, ¿vale? Esto es explícito y estamos diciendo que nosotros lo único que queremos devolver como salida es el print, ¿vale? Pero tened en cuenta, el print, como es una impresión por pantalla, siempre va a salir, ¿vale? Si nosotros le pedimos al método que imprima cosas por pantalla nos van a salir. Pero esto es igual a esto y también es igual a esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la función print, lo hemos comentado en otras ocasiones, todas las funciones devuelven algo y podéis saber todo lo que devuelven las funciones cuando accedéis a su docstring. ¿Veis lo que devuelve print? Print devuelve la nada, el none, ¿vale? None es un tipo de objeto concreto de Python, el non-type, el tipo nada.
el conjunto vacío, ¿vale? Ahí no hay nada. Sin embargo, es un tipo para evitar que Python se rompa, ¿vale? ¿Esto qué diferencia? ¿Qué nos aporta? Nos aporta que cuando yo hago un print, ¿no? Si yo pongo aquí print hola, esto sale por pantalla. Pero si yo quisiera guardar el resultado de un print en una variable, si yo instancio esto, print sigue saliendo por pantalla, pero resultado no es nada. Y de hecho, si le pregunto resultado, ¿qué eres? ¿No? Le quito el meme de Scooby-Doo, de quitarle al malo la capucha, me dice que soy la nada. Soy non-type. ¿Vale? Soy la nada. Por tanto, si aquí, en este método, lo único que está haciendo vuestro método es una cierta lógica interna y luego devolver un mensaje de confirmación al usuario, técnicamente no tenéis por qué devolver nada. Pero, como comenta Agustín, por ejemplo, existiría la posibilidad de devolver una potencial o un potencial resultado. ¿Vale? Como por ejemplo, poder devolver, ¿vale? Imaginaos que aquí devolvemos esto, ¿vale? O incluso lo guardamos en una, ¿no? Esto lo sacamos como un... de hecho, técnicamente esto me raya un poco. Imaginaos que esto, hacemos esto, ¿vale? Y devolvemos esto, ¿vale? Después de hacer la operación, le hacemos una foto al saldo final. Imaginaos que esto luego lo queremos utilizar para lo que sea. Para seguir haciendo operaciones, ¿vale? O sea, habrá muchos métodos de objeto que nos devuelvan, efectivamente, ¿vale? Una colección, un iterable, lo que sea, ¿vale? Nos devolverán lo que sea. Ahora bien, de hecho, vamos a probar esto, por ejemplo. Saldo, return self saldo. Esto de aquí, por ejemplo, fijaos, vamos a intentar, simplemente por motivos demostrativos, ¿vale? Si ponemos esto, luego la diferencia también es que si sabemos, cuando sabemos que un método nos va a devolver algo, ese método que nos devuelve algo, ¿os acordáis qué tenemos que hacer para que no se pierda como lágrimas en la lluvia? Poner return. Guardarlo en una variable. Poner el return y guardarlo en una variable. Efectivamente, guardarlo en una variable porque si no, desaparece. ¿Vale? Lo perdemos. O concretamente en este caso, sí que puede ser que guardarlo. Puede que. O sea, no, yo creo que sí que. Es que esto es lo típico que hay que. O sea, que tengo que testar porque siempre me raya, ¿vale? Pero sí que. O sea, técnicamente, colección. Sí que podríamos ponerlo. No, voy a probar así. A ver si los pone. A ver si los pone al marco global y lo pescamos. Saldo final, ¿vale? El print va a funcionar igual. Y ahora Jeff tiene 70 pavos y hacemos un withdraw de, fijaos, hacemos el withdraw de 20, ¿vale? Fijaos, nos dice Jeff tiene 50 de saldo disponible, esto es el print y esto que ha salido aquí debajo es ese saldo final que tenemos. Pero fijaos que nos lo saca como si fueran dos celdas independientes. Esto es solo, única y exclusivamente porque estamos en Visual Studio Code dentro de un Jupyter Notebook, ¿vale? Y acordaos que los Jupyter Notebooks tienen la capacidad de que si yo les pregunto algo, como por ejemplo, si yo invoco a Jeff y lo llamo, me saca cosas, ¿vale? Me da resultados. O incluso si yo le pregunto, oye, ¿de qué tipo es Jeff? Digamos, yo estoy utilizando aquí el lenguaje de manera interpretada, pero me da resultados. No tengo que envolverlo en un print, ¿vale? Para verlo todo. Si estuviera
consola, por ejemplo, sí que tendría que, ciertas operaciones, tendría que pedirle que me mostrara, que me expusiera esto por aquí, ¿vale? Así que estamos aquí, nos está ayudando. Ahora la duda es variables de Jupyter. ¿Lo veis? Tenemos Jeff y tenemos el resultado que hemos instanciado. Este saldo final que hemos intentado exponer al marco global, en realidad ha volado, ¿vale? No se ha creado la variable saldo final y se ha quedado con ese resultado. Por tanto, la diferencia a la hora de invocar este hipotético método sería guardarlo en esa variable, ¿vale? Y en el momento que ejecutásemos esto, nos tiraría el print. Ahora Jeff tiene 30, pero la variable la tenemos capturada y podemos ver que su saldo es 30. Y con este dato podríamos irnos por ahí a hacer operaciones. Pero yo también os digo, chicos, chicas, el resultado, el saldo actual que tiene Jeff, ¿lo tenemos ya disponible en algún otro sitio? En su saldo. En sus atributos de instancia, Sí. ¿no? Por tanto, si yo en todo momento puedo saber qué saldo tiene Jeff, ¿qué opináis? ¿Esto podría llegar a resultar redundante en este caso concreto? Esa es la reflexión que vais a tener que hacer en cada momento, ¿vale? Es decir, esto que tengo, ¿lo estoy guardando en otro sitio o necesito exponerlo? Porque veremos un montón de bibliotecas, no las 130.000, como he dicho antes, pero veremos un montón de bibliotecas que en el momento que llamas al método, sabes que ese método lo tienes que guardar en una variable, porque no hay atributo de instancia que recoja los resultados de este método. Pero en nuestro caso, da la casualidad de que estamos creando métodos que afectan a los atributos de instancia. Y por tanto, siempre vamos a tener ese saldo por ahí disponible llamando al atributo, ¿vale? Pero fijaos que el print lo ha tirado y el return lo ha tirado. Ahora, si yo quito el return, ¿vale? O lo que comentabais antes, si no pusiera return print y pusiera esto, ¿qué creéis que estaría pasando? Te devuelve un string. Que te lo muestra igual. Lo muestra Lo igual muestra. porque estamos en Visual Studio Code, pero como ha dicho Pedro, en lo que nos devolvería el return sería un string que podríamos capturar en una variable. Entonces, Yo he hecho eso, pero eso me ha generado algún problemilla. ¿te ha resultado eso en que probablemente has tenido que invocar todos los métodos envueltos con un print? No, 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 no. No, yo no sé, Uy, no se muestra en un print porque al ser el notebook, pues ya me lo muestra. vale, perfecto. Pero si haces un return y un fstring, Ujú. no puedes formatear, o sea, no puedes hacer una barra invertida T o una barra invertida L, no te lo coge. No puedes hacer una barra invertida P, una barra invertida L, ¿vale? Porque aquí estabas intentando formatearlo para Sí, que te salga. fíjate que le dices que quieres poner un salto de línea después del salto, por Claro, ejemplo. claro, claro. Sí, 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 correcto, correcto, pero porque muy bien visto, muy bien visto. Pero porque los caracteres escapados solo funcionan con el print. Ujú. Bueno, me he dado cuenta. Solo funcionan con el print. Entonces te sacará el fstring, pero el contrabarra n lo verás, ¿verdad? Sí. Si eso lo envolvieras en el print, te saldría bien, pero volvemos un poco al mismo sitio. ¿Lo veis? ¿Y hay alguna forma de hacer ese salto de línea en el F-string? Sin el print no. Vale, El carácter escapado es propio del print. vale. El print lo renderiza. Es decir, mirad, si yo cojo esto y lo pongo aquí, a cara perro, me dice que adiós. Muy bien, Rodrigo, buen ejemplo. Efectivamente, porque tengo que poner Jeff. Jeff, Jeff. ¿Lo veis? El fstring, formatearlo lo formatea, resuelve la parte de las llaves, pero el carácter escapado nos lo muestra como es, en su total y pura realidad, ¿vale? Ahora, que yo quiero que esto me salga renderizado por pantalla bonito, lo envuelvo en un print y de repente ese carácter escapado ya funciona.
Y podríais hacer lo que hemos comentado antes. Es decir, si yo cojo, fijaos, si yo cojo, instancio la clase, instancio a Jeff, esto es un poco una guarrada porque estoy aquí mezclando celdas, instancio a Jeff, saco, fijaos, ahora esto es un return, por tanto, ese return está devolviendo ese fstring, si yo lanzo aquí este withdraw, de repente, variable ha tomado el valor del fstring. Y yo ahora sí que puedo imprimir variable. ¿Se entiende? La diferencia entre usarlo de una forma u otra es inherente a vuestro código, a lo que hayáis decidido. Si habéis decidido que vais a lanzar a devolver fstrings porque sabéis que en vuestro código cada vez que hagáis esto lo estáis asignando a una variable y esa variable la estáis imprimiendo, bien, me parece bien. Técnicamente, lo más práctico en este caso, por decir, por comodidad pura y dura, ¿vale? Es esto de aquí. Pero recordad que efectivamente es equivalente, o esto es vamos a decir, lo borro, lo borro, lo borro. Ay, ay, ay. Esto sería equivalente a lo que decíamos antes, ¿vale? A poner el print, a que el print esté aquí encima y que esto devuelva la nada, ¿vale? Como si fuera la función print. Entonces, aquí directamente lo que estamos haciendo es coger este print, como print devuelve none, en realidad estamos comprimiendo todo esto en una única línea. ¿Lo veis? Por cierto, ya que os pillo por aquí, y antes de hacer el método de transferencia, ¿las funciones son capaces de devolver más de algo, más de un solo, más de un argumento como respuesta? Yo creo que sí, ¿no? Ujú. Igual que le Sí, metes argumentos, no puedes sacar varias cosas. O sí. sea, serían como variables locales las que están dentro, ¿no? Y esas variables locales podrías sacarlas a asignar a otra variable fuera, globales, ¿no? ¿Me entiendo? Totalmente, totalmente. Muy bien, César. ¿Y sabéis cómo la sintaxis es esta? Le podéis decir, devuélveme este string y a lo mejor yo aquí quiero que me devuelva otro string, por ejemplo, que sea, hola chicos, es malísimo, ¿vale? Este string. Pero si yo le pido a este método que devuelva dos variables, vamos a decir dos argumentos, ¿esto cómo pensáis que Python lo gestiona? Es súper interesante. ¿Qué creéis que me va a devolver esto? Este método. Las tuplas. Premio, premio, sí señor, las tuplas. Nos devuelve los dos elementos dentro de una tupla, porque son parte básica de Python, son todo lo que... Exacto, y Pedro lo ha puesto también, muy bien. Esto lo devuelve en una tupla. Por tanto, si yo instanciase esa clase Jeff y sacase, ¿no? y ejecutase este withdraw, yo podría o capturar la tupla o podría desempaquetarla. Podría saber que el comportamiento de mi método withdraw, ¿lo veis? Aunque yo no he escrito un docstring todavía para mi método, si lo pongo aquí encima, sí que hay un mínimo docstring en el cual nos dice que withdraw devuelve una tupla con un string y un literal que es hola chicos. Por tanto, como devuelve una tupla con dos cosas, podemos desempaquetarla. Y podríamos desempaquetarla y luego, una vez la hemos desempaquetado, imprimir variable o imprimir la segunda parte de la tupla. Rodrigo, y si fueran tres, Si ponen 3, aquí en el resultado te dirían que la tupla tiene 3 elementos y para poder desempaquetarla otro más, necesitarías ¿no? el tercer elemento, Ujú. ¿vale? Por eso siempre en la definición de las funciones os dirán lo que devuelve y en qué formato lo devuelve. Y en el momento que sepáis que, vale, esta función o este método siempre, siempre, siempre me devuelve una tupla de 3, yo ya puedo desempaquetarla. Y recordad que a lo mejor de las cosas que desempaqueta,
una cosa nos interesa y otra no. Por tanto, a lo mejor alguna la podemos, ¿vale? La convención de la segunda parte de la tupla no me interesa, la convención es esa, para quedarte solo con lo que te interesa. Esto sería como decir, esto es un valor accesorio, ¿vale? Es convención. Esto significa que la segunda parte, ese hola chicos, eso no me interesa, ¿vale? Pero no significa que no exista, porque sí que se instancia en las variables de Jupyter, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Sí? Súper. Vale, pues vamos a tiki tiki tiki. Esto lo ponemos con el print. Y ya está. Súper bien. Y nos queda el método que parecía que daba un poquito más de miedo, pero en realidad es darle un poquito más de azúcar a lo que ya estábamos haciendo antes. ¿Vale? Entonces, el método del saldo, ese método transfer, ¿vale? El transfer resta dinero del usuario, que es quien realiza la transferencia, y agrega dinero de otro usuario, que es quien la recibe. ¿Vale? Por tanto, el método de transferencia recibe dos parámetros. Recibe al otro usuario, que vamos a presuponer que es un usuario de tipo válido, ¿vale? Y que es un objeto de la clase user, para que esto no explote. Por tanto, son dos objetos de una misma clase. Y ese dinero a transferir en entero, pero vamos a heredar las comprobaciones que hemos hecho previamente, ¿vale? Asumimos que el otro usuario siempre será válido, lanzaremos un value error si el usuario que transfiere no tiene suficiente dinero para realizar la transferencia, ¿cierto? Eso tiene sentido, ¿no? Yo te quiero dar 5 euros, tengo 3, amigo, te faltan 2 euros para transferir, ¿vale? Lanzará un value error si ese atributo checking account del usuario que recibe la transferencia no es verdadero. Es decir, si nuestro usuario, el otro usuario, ¿no? Si nuestro amigo o amiga no ha aceptado los términos y condiciones del servicio que permite a nuestro banco hacer transferencias, esto nos dará un error de ese value error, ¿vale? Y nos dirá, la persona a la que quieres hacer la transferencia no tiene activa esta función, ¿vale? Finalmente, devuelve la cadena con el nombre del usuario que transfiere y su saldo resultante. Y esto, como veréis, es un caso de violación flagrante de la privacidad, porque también vamos a decir el nombre del usuario que recibe y su saldo actualizado. Por tanto, cuando yo hago una transferencia, sé cuánta pasta tiene mi amigo o amiga, ¿vale? Lo cual está terriblemente mal. Y si habéis decidido ignorar este requerimiento para hacerlo a vuestro gusto, que consideréis que sea de manera correcta, pues también nos parece bien, ¿vale? O sea que en ese sentido, lo que hayáis querido, cualquier aderezo que le hayáis querido poner a la salsa, me parece bien. Por tanto, definimos el método transfer y nos dice que recibe dos parámetros, otro usuario y el dinero a transferir. Por tanto, y esto es interesante, cuando un método va a recibir nuestra propia instancia y a la vez otra instancia, ¿cómo lo hacemos? Esta sintaxis es interesante. ¿Debería existir un objeto por encima que controle las condiciones de cada cuenta? Un objeto por encima. Depende, depende, lo dicho. Si quieres tener un... O sea, aquí lo vamos a mirar basándonos en los atributos, Agustín. Vamos a controlar las condiciones de la cuenta en base a los atributos. Pero podríamos controlarlo, sí, o sea, podría haber un objeto superior que pudiera controlar si es una instancia de tipo user, porque... hmm, sí, porque mirándose a sí misma probablemente no se explote en la cara. Así que sí, probablemente, ¿vale? Si quisiéramos aceptar esa validez, ¿no? O quisiéramos chequear esa validez de la instancia, nos complicaría un poquito más la cosa, ¿vale? Pero por eso hemos dicho que aquí, ¿vale? Vamos a asumir que ese, pero bien, bien visto, muy bien visto, sí, 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 que asumimos que ese otro usuario sería siempre válido, ¿vale? Ahora bien,
cuando estamos trabajando con objetos que son de una misma clase, ¿cómo nos los traemos al método? Sabemos que necesitamos siempre el self. ¿Cómo nos traemos otro elemento que no somos nosotros mismos, que no somos la propia instancia? ¿Quién me lo chiva? Poniéndolo como argumento de la función. Correcto. Poniéndolo como argumento de la función. Pero la convención habitual es llamarlos así. Other self y other. Self son los atributos de nuestra instancia y other es otra instancia de la misma clase y con ese other estamos introduciendo sus atributos de instancia dentro de nuestro método. También podríais haberlo llamado, aunque sintácticamente no tiene tanto carisma, ¿vale? Otro usuario. Esto también es válido. Lo importante es que sea como sea que lo llaméis a esto, ¿vale? Luego en el interior podéis llamar a sus atributos de instancia. ¿Dudas con esto? Silencio, os he perdido. Yo he puesto receptor porque conceptualmente lo entendía mejor, pero bueno. ¿Vale? Perfecto. Al final lo importante no es el nombre, ¿vale? Puedes poner receptor.saldo. Lo importante es que entendamos, ¿vale? Que si le pasamos una instancia como argumento del método, en ese método podemos llamar a sus atributos igual que antes estábamos llamando a los atributos de la instancia propia. ¿Sí? Lo podemos llamar receptor, lo podemos llamar como queramos, ¿vale? Si empezáis a echarle, si veis por ahí piezas de código, cuando veáis esto, ya que os salte la alarma, ¿no? Y digáis, ah, ostras, aquí están utilizando la instancia propia del objeto y se están trayendo otra instancia que es exactamente igual. O no, ¿vale? O sea, a lo mejor aquí os estáis trayendo un tipo de instancia que es concreta de otra clase y sabéis exactamente cuáles son los atributos que hay ahí dentro, ¿vale? Pero esto es habitual. Nosotros mismos y otra cosa. O ese receptor y ese saldo, ¿vale? Rodri, una pregunta. Sí, Que a mí me pasa lo mismo, pero cuando me refiero a los atributos que he definido antes en esta función, en sí, este método, me salen en blanco. ¿Por qué es? Como te está saliendo a ti. Puntos. sí, porque no lo no, porque no. No es propio de... Bueno, no sé. Porque no lo estamos, ay, porque no se está instanciando todavía. Entonces, no lo reconoce porque el receptor como tal no existe, vamos a decir, ¿vale? Igual que el self, digamos que aquí sí que está reconociéndolo como parte del constructor y ya, digamos, te lo facilita, ¿vale? Aquí te lo va a sacar en blanco. Pero, ¿el código luego te ha funcionado, Sandra? Sí, sí, me ha funcionado, pero Perfecto. no sé, como lo vi en Sí, blanco, al principio pensaba que no me iba a funcionar por eso y estuve probando y dije, sí. pero sí, sí que funcionó. Pero sí que sale en blanco y no sabía por qué muy bien. Y Mm. sí. No, pues por eso, porque no, porque el receptor como tal, como todavía no existe y esa instancia no tiene esos atributos, pues digamos que no los está encontrando. Porque piensa que esto es lo mismo que si intentas convocar o invocar a una variable que no existe, te dice que está en blanco, pero porque no la está detectando aquí arriba, ¿vale? No la está detectando Mm, en la variable del entorno, las variables de Jupyter, no lo detecta. Entonces, aquí no lo detecta porque todavía no sabe de qué naturaleza es receptor. vale. Y ya está. Y no sabe que esos atributos existen. Pero como nosotros sabemos que el receptor va a tener la misma naturaleza que user, o sea, perdón, que self, pues sabemos que va a tener estos atributos. ¿Vale? Y digamos Gracias. que hay que hacer un salto de fe y decidir, bueno, me lo marca en blanco, pero Sí, yo me sí, tiro, total. Si ¿vale? es que lo hice así, dije, va a dar error seguro, pero luego Nada, funcionó y no, es no, como, no. no sé. Perfecto, pero muy bien visto. Muy bien visto. El matiz. Súper, súper guay. Por tanto,
¿Qué cositas tenemos que chequear aquí? Hemos dicho, tenemos que chequear que, bueno, ¿y qué nos falta aquí? La pasta, otra vez, la cantidad, de nuevo. Por tanto, con esto ponemos 2 puntos. ¿Y qué teníamos que chequear aquí? Tenemos que chequear, por un lado, que si el usuario no tiene activada esa funcionalidad que hemos comentado, ¿no? No permita hacer la transferencia. Por tanto, ¿cómo chequeamos eso? Con un if. Si, vamos a ajustarlo, ¿vale? Yo lo había llamado. Si ese receptor, si el receptor, si su checking account es falsa, acordaos que esta sintaxis, este if not algo, esto es equivalente a hacer, ¿vale? De una manera un poco más pitónica, esto es igual a hacer esto. If receptor checking account igual a false. ¿Lo veis? Si ponéis esto, yo lo acepto, me parece bien, ¿vale? Lo importante es que lo entendáis vosotros, pero que sepáis que lo vais a ver en un montón de sitios así, ¿vale? Porque recordad, if lo que está buscando es que se produzca la verdad, ¿vale? Que alcanzar un true para poder acceder a la puerta. Pero como nosotros aquí lo que no queremos verificar es que algo sea verdadero, porque tener ese checking account en verdadero implica que la funcionalidad funciona, valga la redundancia, lo que chequeamos es el opuesto, ¿vale? Si esto es falso, por tanto, si no esto, entras aquí y me echas la bronca, ¿vale? Y me dices algo como raise value error y aquí ponemos un fstring y decimos algo como receptor punto nombre, porque podemos pescar su atributo de instancia, no puede recibir transferencias. ¿Sí? Chicos, chicas, ¿dudas con esto? ¿Se entiende? Nice. Muy bien. ¿Y qué otras cositas podemos chequear? Podemos heredar esto, ¿no? Podemos decir, oye, ¿la cantidad debe ser un número? Sí. ¿La cantidad debe de ser mayor o igual que 0? Sí. Podemos aquí ajustar el mensaje, ¿no? La cantidad a transferir. Todas estas, todos estos, todos estos chequeos, ¿vale? También me diríais, oye, esto a lo mejor no tiene sentido agruparlo. Sí, o sea, todo lo que consideraseis que puede ser, ¿vale? Que tiene que realizarse en un determinado sitio, podríais pegarle una vuelta a este código para que todo quede más aseado. Pero como estamos empezando con los objetos, lo importante es, de momento, entenderlos, ¿vale? Si no se cumple esto, no puede recibir transferencias. Si no es un entero o un float, la cantidad debe ser un número. Si la cantidad es menor o igual que 0, la cantidad a transferir debe ser mayor que 0. ¿Y qué más? Chequear que lo que queremos transferir tiene sentido, ¿no? Igual que hacíamos con el withdraw, que yo no le pueda transferir, que, ¿no? Si mi cantidad es mayor que el self saldo, pues no hay suficiente dinero para transferir, ¿verdad? Y si se cumplen todas estas puertas, entonces podemos ejecutar nuestra lógica, ¿verdad? ¿Cómo será nuestra lógica aquí? Self.cuenta menos ¿Vale? igual la cantidad. Self. Yo le he llamado saldo, Vamos Lucas lo saldo. ha llamado cuenta, no te preocupes, no te preocupes, lo ajustamos. Self.cuenta en el caso de Lucas, Menos menos igual la igual. cantidad. Muy bien, Y abajo yo he puesto el otro muy usuario, bien, punto de cuenta, bueno, saldo, muy bien, más igual la cantidad. muy bien. Perfecto. Restamos el dinero de nuestra cuenta, añadimos el dinero a la cuenta del otro usuario. Y cuando esto haya ocurrido satisfactoriamente, devolvemos un print, ¿verdad?
y decimos, y como además como somos tremendos cotillas, pues decimos algo del tipo, y este return me ha quedado un poco largo, ¿no? Decimos algo, o sea, como return print, a ver, voy a hacer esto un poquito más hacia allá, return print self.nombre, tienes un saldo de self.saldo y otro usuario, aquí lo hemos llamado receptor, punto nombre, tiene ahora un saldo, porque soy tremenda cotilla, de receptor punto saldo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y con esto y un bizcocho podemos testear nuestra clase. Voy a borrar un poquito estas líneas que me están aquí rayando un poquito, limpio un poquito esto y en principio con esto estamos listos para instancio la clase. Y ahora, ¿cómo testeo, no? O cómo aprovecho toda esta película que teníamos aquí, ¿no? Pues podemos. Esto evidentemente lo he puesto aquí. Cogemos y decimos, vale, voy a instanciar, comento todas las líneas. Por tanto, voy a instanciar a Jeff y a Joe. Jeff tiene 70 y Joe tiene 70. La diferencia entre Jeff y Joe es que Jeff tiene aceptada la cuenta corriente para recibir transferencias y Joe no. ¿Vale? Los instancio. ¿Puedo comprobar que Jeff y Joe existen? Sí. Jeff existe, Joe existe. ¿Vale? ¿Puedo acceder a los atributos de instancia de cada uno de ellos? Sí. Aquí está el nombre de Jeff, que es Jeff. Aquí está el saldo de Jeff, que de momento son 70. Y aquí está el checking account de, ¿vale? Como Python admite, ¿vale? Esa instanciación dinámica, yo podría aquí coger el saldo de Jeff, ¿vale? Y hacer como si yo fuera ministro de Transportes y modificar su saldo y de repente asignarle a Jeff 1 millón de pavos, ¿vale? Es decir, por poder podría, ¿vale? Podría hacer esta modificación aquí a lo bestia, pero de momento no nos interesa. Lo que nos interesa es que las clases funcionan, ¿vale? Las instancias funcionan. Por tanto, una vez que sabemos que esto funciona, podemos chequear qué pasa si yo hago Jeff withdraw. Nos dice que Jeff tiene un saldo de 68. Hemos cambiado un poquito el mensaje. Ahora nos dice Jeff tiene 68 de saldo disponible. Lo importante es que withdraw funciona. Muy bien. Si yo descomento la siguiente línea, ¿no? Y hago Jeff withdraw 2 y Joe transfer 50, es decir, Joe le pasa a Jeff 50 pavos. Si lanzo esto, la primera funciona y la segunda nos dice Joe tiene un saldo de 20 porque hemos empezado con 70, hemos restado 50 y Jeff, que había sacado 2 eurillos para comprar, para pagarse la caña, ahora tiene un saldo de 118 porque nos había prestado 50 euros y se los hemos devuelto. ¿Cierto? ¿Qué pasa si probamos a, en lugar de hacer, ¿no? O sea, Joe puede transferirle pasta a Jeff porque Jeff ha aceptado esas condiciones de la cuenta de transferencia, pero ¿qué pasa si Jeff intenta transferirle a Joe 80 euros? Pues nos dice que Joe no puede recibir transferencias, ¿vale? Porque Joe ha sido creado con ese checking account en false, ¿vale? Por tanto, debemos, para evitar que esto explote, comentar esta línea y habilitarle a Joe el check-in account, ¿verdad? ¿Cómo habilitamos el check-in account de Joe? Evidentemente, le pedimos que entre en nuestra app y cambie este flag, ¿no? Y diga, Joe, acepta nuestras condiciones, activa tu check-in account. Atributo de Joe check-in account ahora es igual a true. Y de repente Joe ya puede recibir transferencias. Por tanto, si volvemos a probar a hacer una transferencia de Jeff a Joe con 80, ahora Jeff tiene un saldo de 38 y Joe un saldo de 100. ¿Sí?
Si después de toda esta película, porque madre mía, Jeff y Joe podrían aclararse ya con el dinero que se deben entre ellos, Jeff intenta transferir 100 pavos a Joe, como Jeff ahora mismo está canino, pues nos dice que no hay suficiente dinero para transferir, ¿vale? Jeff no puede pasarle dinero suficiente a Joe. Por tanto, como esto explota, puede Jeff ir al banco a meter 20 eurillos para por lo menos intentar transferirle un poquito más a Joe. Sí, Jeff puede ir, puede depositar 20 dólares y ahora mismo, ¿no? Cada una de estas instancias tiene sus respectivos estados de saldo y de checking account, ¿verdad? Joe ha acabado toda la peli con 100 dólares y Jeff tiene 50 euros, perdón, no sé. Y Jeff, pesos mexicanos, y Jeff tiene 58. Y esta era la práctica de hoy. Y como veis, ¿vale? Fijaos que al final de nuestro código, prácticamente lo que más espacio ocupa son todos los argumentos, ¿vale? Todas estas puertas de control, todos estos elementos lógicos en los cuales le decimos al programa, se tiene que cumplir esto, se tiene que cumplir esto, se tiene que cumplir esto, ¿vale? Pero esas son las cosas que precisamente evitan, ¿vale? Que los programas se rompan o que podamos hacer, ¿no? No podemos ir a Amazon y comprar 2,27 pantallas de ordenador. Nos van a dar un desplegable donde solo podemos ponerle un número concreto, pero luego esas cosas se comunican con el backend, ¿vale? Con el motor de la página por detrás se comunican a través de APIs generalmente y podríamos llegar a intentar forzar esa API para intentar hacer ahí maldades, ¿vale? Pero todo eso está vigilado, probado, ¿vale? Y aún así habrá casos que igualmente peten y de vez en cuando, ¿vale? Pensad que muy raramente las cosas se hacen, se dejan y decimos, nos limpiamos las manos y decimos, otro trabajo bien hecho. Eso es sinónimo de ser prácticamente imposible, ¿vale? Normalmente siempre que se vende un programa, se venden luego una cantidad bastante generosa de horas de mantenimiento, si no directamente un paquete de mantenimiento completo, ¿vale? De decir, no, no, aquí directamente tiene que haber un equipo de gente detrás dando mantenimiento a todo esto, porque cada día te vas encontrando con un problema nuevo, un problema nuevo, un problema nuevo, un problema nuevo. Entonces, hay mucho luego de pulir, 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 pulir. Lo veréis en vuestros móviles o en el propio Windows. Cada vez que os pide hay que actualizar es porque han detectado que hay algo nuevo que no se había previsto, ¿vale? No todo, o sea, se pueden prever muchas cosas, pero la previsión de todas las casuísticas es imposible, ¿vale? Así que poco a poco, recordad, como dicen por ahí, hecho es mejor que perfecto, ¿vale? Que nuestro programa es sencillo o un pelín básico, pero resuelve los dos casos de uso que nos habíamos propuesto. Si eso funciona bien, perfecto. Es mejor empezar por algo pequeño y luego ir creciendo que intentar resolver toda la casuística y que no funcione nada, ¿vale? Así que mejor ir poquito a poco y construyendo ladrillito a ladrillito, ¿vale? Así que habéis creado vuestra primera clase, vuestros primeros objetos. Así que ya, a partir de ahora, vamos a estar usando objetos todo el día en las bibliotecas que vayamos instalando, ¿vale? Por cierto, bueno, os lo cuento en otro día, que si no, hoy es un poco tarde, pero bueno, os contaré, ¿vale? Que igual que vosotros podéis, por si queréis ir, vamos a decir, cacharreando, ¿vale? Todo esto que estáis definiendo, ¿vale? Pensad que el código de Python es abierto, todo se puede ver, ¿vale? Por tanto, si queréis saber cómo funciona la función print de Python, si pulsáis la tecla control de vuestro ratón, de repente print se convierte en un hipervínculo. Y si clicáis en print, podéis ver, ¿vale? En este caso, como esto es de la biblioteca estándar, aquí veis, ¿vale? Os lleva al archivo builtins.py donde podéis ver la definición del print. No sé por qué me lo ha abierto aquí. Esto normalmente, a ver, se ha rayado. A mí me gusta que me lo abra fuera, vale, pero como esto es un built-in, vale, pero fijaos, ¿vale?
aquí, si extendéis esto, podéis ver cómo está hecho el print. Esto de aquí, estas arrobas, esto es lo que se llaman decoradores. Esto lo veremos al final del curso, ahora mismo que no os hago bien, ¿vale? Al final del curso hablaremos de decoradores. Pero aquí podéis ver, y esto es código hardcore, ¿vale? Porque aquí hay mucho, o sea, esto es Python ya a nivel pro, ¿vale? No os agobiéis. Pero con esto lo único que quiero deciros, ¿vale? Es que cualquier cosa que tengáis curiosidad y que queráis ver en Python, podéis tener acceso al código y lo podéis ver, ¿vale? Todo está abierto, todo se puede ver. Cuando estemos en NumPy, ¿vale? Que lo abriremos para la semana que viene, si queréis ver cómo en NumPy funciona, ¿no? Cuál es el código de la función suma de NumPy, podéis tener acceso a todo el código. Fijaos, el tocho. O sea, aquí estoy viendo toda la biblioteca NumPy. La biblioteca NumPy tiene, o al menos este trozo, 4.000 líneas de código. ¿Vale? Y todo esto lo podéis investigar. Y evidentemente, ¿no? Fijaos, esto es un decorador, tiene una definición, tiene unos argumentos, tiene unos valores por defecto, tiene un docstring, que es como se definen las clases y las funciones, ¿vale? Y los métodos. Tiene un return. Es decir, las bases ya las tenéis. A partir de aquí ya es poquito a poco, ¿vale? Y leyendo código se aprende mucho. Así que, vale, ¿nos vamos a almorzar? Perfecto. Muy bien.